¿El otro? Siempre el micrófono Que no funciona. es así, Uno no sabe por qué. es como la ley que manda. Es algo, siempre es como que Te está cae la nota, te cae la nota. hay que tener dos micrófonos. Uno no va a andar. Sí. Hola, 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 hola. Porque pasan esas cosas. Pero siempre hay que tener dos y Bueno, uno eso va. funciona. Va perfecto, sí. Gracias, Julián. Julián es el especialista acá. Además del sonido de arreglarme el celular. Cuando tengo que ponerme el celular, Julián auxilio. Vamos a poner el nombre. Que no suene. Hola. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, un gusto darles la bienvenida. Felicitar a Marta y a Betsa por organizar esta actividad. Gracias a todos por venir, sobre todo un día viernes. Mucha gente ya se está pensando en hacer otras cosas, pero bueno, me parece importante que demos la charla. Gracias a Natalia por estar. Sabemos que tenés unas cuantas ocupaciones, ¿no? Unas cuantas responsabilidades, así que gracias por compartir este espacio acá con nosotros. ¿Sí? Bienvenida, esta es tu casa. Ahí, bueno, amigo, muy simplemente, creo que bueno, vos sos un especialista en temas de justicia, ¿no? Me parece que hoy es una de las cosas que más se está discutiendo en nuestro país y en el mundo. La verdad que hoy cuando vemos el fallo de la Corte Suprema, y saco la palabra de justicia, con los fallos que hace sobre Tucumán, sobre San Juan, y que los hace además 3 días antes de una elección, porque a ver si lo hubiera hecho en otro momento, puede ser, yo la verdad que no sé si tiene razón o si no tiene razón, pero la verdad que hacerlo, no soy abogado, pero hacerlo justo en el momento antes de la elección, todos sabemos, todos hemos pasado elecciones, sabemos cuando uno hace una cosa, un movimiento de este tipo 2 o 3 días antes de una elección, obviamente explota todo y se genera lo que se está generando. Lo mismo que ha pasado con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Donde hay un fallo de este tipo, y bueno, así podemos nombrar un montón de cosas. Vemos lo que pasa en Estados Unidos, donde hay jueces que dictaminan en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, y así podemos nombrar un montón de cosas que me parece que hoy la discusión de la justicia es una discusión importantísima, ¿no? Yo digo, bueno, en unos países donde está hablando de que los jueces sean elegidos por el pueblo, ¿no? Creo que es el único de los 3 poderes que no es elegido por el pueblo, ¿no? O sea, me parece que es un debate que hay que darlo, no lo voy a profundizar porque no soy abogado y no me quiero meter en temas. Tenemos que meter todo. Voy a terminar nada más con un chiste, ¿no? Que dice que hay 3 poderes en Argentina. De los 3 poderes, el poder ejecutivo, la mayoría de los presidentes han sido abogados. El poder legislativo, creo que más de la mitad de los diputados, senadores son abogados, y el poder judicial es todo de los abogados. Así que me parece que creo que lo que tiene que ver es discutir con la calidad de la democracia. Me parece que la importancia de estas discusiones tiene que ver con la calidad de justicia, la calidad de los 3 poderes, la división de poderes tiene que ver con la democracia. Creo que como decía, en Chile se está discutiendo la Constitución, ¿sí? Ustedes saben más que yo. Así que bueno, bienvenida a esta discusión, más allá de creo que los puntos de vista que cada uno tenga, es una cuestión que hay que darla. Festejamos todos los 40 años de democracia y me parece que este festejo tiene que ser discutiendo cómo logramos una mayor calidad de democracia, y desde ADUA, FEDUM, me parece nuestra contribución es con eso. Así que muchas gracias por estar. Y yo pido disculpas porque tengo otra actividad, así que me voy a tener que retirar para no quedar como un guarango. Hola a todos y todas, ¿se me escucha bien? Gracias a todos por estar acá, por acompañar esta actividad, a Natalia Salo particularmente por aceptar la invitación, ser una docente que
Educación, instituto del cual dirijo y también trabaja conmigo Carolina Antunes, a la que está acá y aún pueden contar con ella. Contamos con varios tipos de revistas de divulgación científica, es para los docentes universitarias, es gratuita la publicación, es en docencia, que es lo que somos, y los invito a participar y a publicar en música. Y también a utilizar todo lo que es el instituto y el sindicato. Somos docentes que hacemos sindicalismo. ¿Y para qué estamos? Para dar las discusiones, defender los derechos y apoyarlos. Nada más y bienvenido. Hola, hola. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Voy a presentar a Natalia. No puedo ser objetiva porque soy amiga de Natalia, pero aún así voy a tratar de pasar revista de su extenso currículum. Natalia es abogada laboralista, es docente de la UBA, en materias tales como filosofía del derecho, derecho constitucional. También es docente de la UPAS, la Universidad de José C. Paz, donde da derecho colectivo e individual, que son las variables de nuestro derecho de trabajo. Natalia es comunicadora, bueno, la conocen por el programa de Caníbales de C5N y también está en la radio de las Madres junto a Amado Urdú, y esencialmente es presidenta de la Asociación de la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de Julio, y se ve, de la cual participo yo también, y es una excelente abogada, ¿sí? Abogada y luchadora por los derechos sociales y con todo lo que tenga que ver con el cumplimiento de las normas de nuestra Constitución. Por eso nos pareció interesante que Natalia pudiera disertar sobre la situación de la justicia y la relación del Poder Judicial, el patriarcado y la evolución de las instituciones en nuestra historia. Así que bueno, le cedo la palabra. Muchas gracias. No, es verdad, yo tampoco puedo ser objetiva con ello. Así que compartimos espacio de militancia. Le agradezco muchísimo al sindicato. La verdad que para mí siempre es un honor hablar frente a trabajadores y trabajadoras. Y bueno, es un tema de tamaña importancia, tal como decía el compañero. ¿Por qué de tamaña importancia? Porque hoy en día el Poder Judicial hace como una especie de síntoma. Y es un protopoder, digamos, no es un superpoder. Parece que gobierna respecto de los otros dos poderes del Estado, que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero como el tema de la charla tiene que ver con el sesgo patriarcal, desde ya que tiene el Poder Judicial y también la política, me gustaría empezar por el nudo de la cuestión, que es el que plantearon básicamente, no me acuerdo el nombre, Elizabeth y el secretario general, que es justamente la democracia, el aseguramiento de la democracia, y el Poder Judicial es un ariete para el aseguramiento de la democracia. Y hoy en día hay un gran binomio que es opuesto, democracia versus mercado, o democracia y ciudadanía, ¿no? Ciudadanía como goce de derechos, efectivo de derechos, versus el poder concentrado de la economía. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con el Poder Judicial? Bueno, esos poderes concentrados de la economía utilizan como brazo al Poder Judicial para poder lograr sus propósitos. El poder es algo que se limita y no se puede conducir. En otras oportunidades históricas de nuestro país, ese Poder Judicial, o ese poder concentrado, mejor dicho, utilizó el terrorismo de Estado para poder cumplir sus mismos propósitos, ¿no? Instalar un modelo económico de exclusión, de valorización financiera, de destrucción productiva, y para eso necesitaba llevarse puesto derechos laborales, estigmatizar también y destruir las organizaciones gremiales, y por lo tanto también cooptar la justicia. El Poder Judicial, en su cabeza, la Corte Suprema, tuvo diversos roles, digámoslo así. Casi siempre fue conservador respecto de las dictaduras militares. El primero fue en 1930, cuando la Corte, ante el primer golpe de Estado que se le hizo a Irigoyen, Uriburu, 4 días después sacó una acordada para validar ese golpe de Estado. Fíjense que no es una cuestión menor. De hecho, en el año 1947 se hizo el primer juicio político a esa Corte justamente por validar ese golpe de Estado. Y algo similar sucedió en 1976, o antes, vuelvo, 1955, el golpe de Estado del 16 de septiembre, 20 días después,
se destituye a la Corte, ¿sí?, el 6 de octubre, y el 7 de octubre ya había un nuevo presidente. Hay un mecanismo constitucional para revisar la conducta de los jueces de la Corte. Se llama juicio político. Y esto lo digo porque a veces a uno o a una te dan ganas de agarrarte la cabeza porque se habla del juicio político como un atentado al Poder Judicial de su cabeza, la Corte Suprema. Y en realidad es el mecanismo que impone la Constitución Nacional como norma máxima para poder revisar la conducta de los jueces. Los jueces no son Dios. Y esto también lo digo porque más allá que en esta afirmación parezca una verdad de perogrullo, sí, claramente que no son Dios, bueno, ¿cómo se revisa entonces el comportamiento democráticamente de la cabeza de un poder que tiene por función constitucional administrar las leyes, reconocer derechos? Bueno, a través de este mecanismo. ¿Y cómo se hace con los jueces que no integran la Corte Suprema? Bueno, su conducta puede ser revisada por el Consejo de la Magistratura de la Nación, que seguramente es un organismo que habrán escuchado mencionar, porque selecciona jueces y los remueve en caso de inconductas. No hay un juez sancionado, o sí, muy poquitos casos desde la vigencia que tiene este organismo, 20 años aproximadamente, sí, más de 20 años, se impuso a través de la reforma constitucional de 1994. Entonces, los jueces, por ejemplo, y acá empiezo a meter algunas cuestiones, que llamaron delincuentes a sus colegas por el día, en un chat, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, esos jueces no tuvieron ningún tipo de sanción. ¿Y por qué? Porque el Consejo de la Magistratura se compone también por diputados, senadores, académicos, abogados y abogadas, jueces. Y esta composición se modificó por un fallo de la Corte Suprema, en donde el mismo presidente de la Corte Suprema se autovota para formar parte de ese Consejo de la Magistratura. Y sancionar o no sancionar a jueces, que habremos escuchado también todos y todas, estuvieron en Lago Escondido, traficando fallos. Yo esto arranco por educación cívica de 4º grado. Hay una separación de poderes que se llama principio republicano, nombre que también, o significante, palabra que hemos escuchado muchísimo, la república. ¿Qué es la república? Básicamente la división de esos poderes. El poder legislativo sanciona las leyes y al ser el más representativo del pueblo y de las provincias en su composición bicameral, recepta la voluntad popular. Las leyes son los que van a regular la conducta de todos y todas. El Poder Ejecutivo ejecuta un programa conforme a lo cual fue votado, ¿no? Una cosa era el programa del Poder Ejecutivo en el gobierno entre el 2015 y 2019, otra cosa es entre el 2011 y 2015 y sucesivamente. Se vota democráticamente, gana y se ejecuta un determinado programa comprometido en una plataforma electoral. Ahora, el Poder Judicial, ¿quién lo vota? Como decía recién el secretario general. ¿En qué forma podemos controlar sus conductas para que sean sometidas a través de un órgano democrático, a través de una democracia? La democracia es el gobierno del pueblo. Es una democracia representativa la de nuestro país. Bueno, ¿cómo controlamos o fiscalizamos la actuación de un poder del Estado cuyos cargos son vitalicios? Dos formas, lo acabamos de mencionar, a través del órgano del Consejo de la Magistratura de la Nación, cooptado, y esto lo digo cooptado, todos tenemos nuestro pensamiento. Es imposible ver la vida sin ideología. ¿Por qué? Porque la ideología está inscripta en el mismo lenguaje. No es un anteojo que, acá le digo a Silvia, a mi compañera, que también piensa en eso como yo. Es el lenguaje está cargado, es imposible, no hay sujeto previo a la cultura y previo al lenguaje. Entonces, no es que yo me pongo la ideología tal o cual y miro el mundo. Ya en mi misma constitución soy un sujeto cultural. Entonces, hablar desde el lado de la objetividad y atribuirse la neutralidad es político, porque nadie tiene el lugar de Dios. Por algo pasamos de la modernidad, de la divina providencia, a, en teoría, el iluminismo y el reino de la razón, donde se establece la división de poderes, el Estado moderno. Hoy en día la razón, o la academia, o la ciencia, también tiene disputa de poder. Y muchas referencias se autovalidan en esa comunidad científica.
¿sí? En el Poder Judicial pasa exactamente lo mismo. Parece que hay una garantía divina, incuestionable, lo dijo el juez. De hecho, fíjense, por eso le comentaba recién al secretario general, no, tienen que hablar de la justicia o del Poder Judicial. Es eso lo que han logrado, cercar la discusión del Poder Judicial a los académicos o a los integrantes del Poder Judicial y a los abogados y a las abogadas. Hay un gran debate incluso, para lo cual se requeriría una reforma constitucional, si los jueces y las juezas tienen que ser abogadas y abogados. Es una exigencia constitucional. Ahora, ¿por qué? Yo a todos y a todas las que se los pregunté, incluso abogados, compañeras, colegas con una perspectiva social, porque sí, pero ¿por qué? Porque que yo sepa, quienes están integrando los diputados, la Comisión de Salud, no tienen que ser todos médicos. Entonces, ¿por qué tienen que ser todos abogados los jueces? Los jueces no pueden tener asesores para tener una justicia con una perspectiva de género multidisciplinaria, integrada por todas las perspectivas. ¿Por qué hay una visión panjuridicista de la sociedad? Cruzada por el derecho. Y ahí sí me gustaría hacer un poquito de historia. En el siglo XIX, ¿no?, se dicta la Constitución en 1853 y también se conforma el Poder Judicial y la Primera Corte Suprema. La exigencia de que sean abogados era justamente porque en un país cruzado también por el analfabetismo, quienes sabían leer y escribir esas leyes, que dicho sea de paso, las leyes se presumen conocidas por todos y todas. ¿Cómo podés decir? La verdad, yo maté a alguien porque no sabía, desconocía que matar era un delito. Estoy poniendo un ejemplo en burdo. La ley se presume conocida, por lo tanto es obligatoria. Se presume conocida a través de su publicación o después de su publicación en el boletín oficial. Entonces, si existe esa ficción legal, hay así un montón de ficciones legales para que se sostenga la coexistencia en una sociedad donde la ley es una mediadora. Si no existe la ley como mediadora, no me tomé el tiempo, sí, no me avisas. Si no existe la ley como mediadora entre los conflictos entre los particulares y entre los particulares y el Estado, hay una norma que es, una norma no, hay otra forma de resolver los conflictos, con la violencia. Yo no estoy haciendo un juicio de valor en esto. ¿Es una forma de resolver un conflicto? Y sí, probablemente. Sucede que en el Estado de Derecho, esa mediación legal, una norma que emana de un poder del Estado, de representación popular, es obligatorio para todos y todas, y bueno, nos vamos a someter a esa ley. El Poder Judicial se llama, últimamente se denomina corporación o familia judicial, porque se autovalida en su propia lógica, no se audita, los organismos que auditan, fiscalizan o verifican el cumplimiento de los tiempos procesales y demás son el Consejo de la Magistratura y, en el caso de los jueces integrantes de la Corte Suprema, el mecanismo constitucional de juicio político. Por eso es tan importante popularizar, abrir la discusión del Poder Judicial. Porque, a diferencia de los otros dos poderes del Estado, cuya conducta pasa por el escrutinio popular al momento de las elecciones, y ojo, y con esto digo, las elecciones no es el único acto que agota la democracia. Es un acto por excelencia, la posibilidad de elegir los representantes. Pero la participación popular, la discusión, la socialización de esa discusión es central. Entonces, cuando hablamos de familia judicial es porque la lógica propia del Poder Judicial es cerrada. Si yo les digo a cualquiera de ustedes, tienen que, ante un caso o de violencia de género, o de violación de los derechos del consumidor o usuario, cuando compran un celular, cualquier cosa, tiene que ocurrir al Poder Judicial, seguramente en el inconsciente colectivo está el hastío, porque saben que va a tardar, que la respuesta no va a llegar de manera adecuada y oportuna. Y eso es porque tenemos un Poder Judicial que no funciona. Y esto lo dice el 90% de los argentinos y las argentinas. Y ustedes saben que no llegamos a cumplir el 90%, no llegamos a cumplir. No, el 90% de los argentinos y las argentinas no tiene un mismo sesgo político. Con lo cual, cada vez que se diga que la reforma judicial es política, partidaria o es partidista, en realidad es una falacidad. Porque las sentencias laborales, previsionales y ni que hablar de la protección ante los casos de violencia de género no llegan en tiempo oportuno y no tienen una perspectiva de género.
Y ahí sí me gustaría entrar más en la cuestión de género. Cuando hablamos de patriarcado, hablamos de un discurso de poder, una narrativa que asigna roles. No se trata de un discurso de odio hacia los varones o a quienes se perciben como tales. El patriarcado va atado al surgimiento, no sé si con las compañeras, acá está Tamara, otra compañera mía, hablamos de 5.000 años de patriarcado, ¿no? En el sentido de la infravaloración de la mujer en la vida política y en otras dimensiones sociales, o incluso la no ponderación como sujeto de derecho. Hasta hace muy poquito, hasta 1968, no, con posterioridad también, en la reforma del Código Civil, la mujer necesitaba, para poder adquirir cualquier bien, la aquiescencia del marido. No estoy hablando de hace 80 años atrás, 200.000. Lo mismo pasa con el voto femenino desde 1947 y la misma oportunidad teórica en 1951. Y los debates parlamentarios eran biologicistas, ¿no? Porque obviamente el horror o la desigualdad nunca se presenta como tal, sino que tiene su narrativa científica que lo valida. El biologicismo, el cerebro de la mujer pesaba menos, lo han dicho en el Congreso, allá por el debate de la ley de voto femenino, la 13.000 y pico, pero también la naturalización a través del amor. Las tareas de las mujeres por el amor son propias y domésticas. No por nada, hace muy poquito tuvimos el primer presupuesto con perspectiva de género en el año 2020, en donde vimos que los trabajos no remunerados o las tareas de cuidado que realizan las mujeres 6 horas diarias, ¿sí? Y en su mayoría, el 77% las realizan las mujeres, las tareas de cuidado, tengan o no tengan hijos o hijas. Un 16% impacta en el PBI, ¿no? Y esto es central, ¿no? Porque esto que parece amor, que por supuesto que se hace con amor y desde ya, no está nominado, mencionado como tarea de cuidado. Y esto es una asignación de roles. Para la mujer, lo doméstico. Para el varón, lo público. Y también se ve en experiencias históricas la reivindicación de las tareas de cuidado por la primera reivindicación del feminismo, si quieren nos traspolamos de país, en Estados Unidos, ¿no? Los primeros feminismos reclamaban la valorización de las tareas de cuidado. El Poder Judicial no fue la excepción. Hoy en día, en la integración, porque para hablar de reforma judicial feminista o de machismo en el Poder Judicial, tenemos que hablar de su estructura, de su composición, de su integración y de sus modos de funcionamiento. Por eso lo que dije, el juez de la Cámara de Casación Penal, creo que es de Casación Penal en la Cámara Federal, que llamó delincuentes en chiste, ya Freud hablaba del chiste, muchas de las cosas del chiste tienen un valor de verdad. El chiste que le hizo delincuentes a sus 2 o 3 compañeras que integraban la Cámara, hace 20 años podía ser dicho y nombrado. De hecho, fíjense lo importante que es la ley como punto de llegada o como reconocimiento de derechos, que lo que hace, estamos en el 2023, 40 años era un crimen pasional, hoy es un crimen con calificación, tenemos a la doctora que es penalista, por razones de género. Es el mismo hecho, calificado de una manera distinta. Entonces, cuando hablamos de derecho como discurso, como norma, como ley, hablamos de un discurso de poder, como la Biblia, yo ayer lo decía. Solo que la Biblia es un discurso de poder que rige, digamos, el fuero interno. Todos tenemos la posibilidad de creer en el transmundo que queramos. Ahora, cuando se trata de regular las conductas exteriores, las conductas, no el pensamiento ni las reflexiones, que en eso en todo caso se ocupará la psicología, la religión, la ética, no el derecho, porque tiene que regular las conductas de todos y todas que tienen distintas opciones religiosas, sexuales y demás. Por eso el Estado de Derecho fundamentalmente regula conductas y no pensamientos. Lo que quiero decir es que es central ver al derecho como un discurso de poder y como un punto de llegada.
Todas las conquistas históricas, desde la interrupción voluntaria del embarazo, incluso las conquistas laborales, la huelga, por ejemplo, antes fueron un delito. Lo que antes fue un delito, hoy es un derecho. Entonces, la impugnación de eso no está permitido pierde de vista que las normas que emanan del derecho no bajan como Moisés del monte Sinaí con los 10 mandamientos. Por eso hago la diferencia entre la religión y el derecho. Sino que la fuente de legitimación del derecho y del poder judicial es el pueblo. La misma fuente de legitimación del poder ejecutivo y el poder legislativo. Cada vez que nos digan, pero eso lo dijo la Corte, sí, pero si la Corte está diciendo algo en contra de la Constitución, ¿y quién interpreta la Constitución? Ahí ese punto iba. ¿Quién interpreta la palabra divina en el credo católico? ¿Quién es la voz de Dios en la tierra? El Papa. Entonces tiene el monopolio de la interpretación de la ley, ¿sí? De la ley sagrada. ¿Quién interpreta las leyes y las aplica? Las leyes normativas, el derecho positivo. ¿Quién tiene la facultad constitucional para interpretar y aplicar las leyes? Los jueces. Hay muchos jueces que pecan por creerse Dios e interpretan y suponen que son Dios. Entonces no tienen que estar sometidos a ningún parámetro constitucional. Y esto no es una cuestión menor porque nos lleva a suponer, por ejemplo, que para hacer una reforma de género, una justicia con perspectiva de género, a mí me lo han preguntado alumnos de derecho, tiene que haber una reforma constitucional. Pero ¿cómo que tiene que haber una reforma constitucional si tenemos la ley, por ejemplo, de protección integral de la mujer, la 25485, en cualquier dimensión en que la mujer desarrolle su subjetividad, la política, la institucional, la laboral y demás? Tenemos el tratado con jerarquía internacional, que elimina toda forma de discriminación hacia la mujer y violencia. Eso tiene jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir? Es parte integrativa de la Constitución. Normas no nos faltan, ya lo decían los romanos. Los pueblos que necesitan normas. ¿Vieron? Hay que cambiar las leyes. No. Eso presupone toda una visión enquistada, invisibilizada y naturalizada en el sentido común del Poder Judicial y del derecho como algo divino, pétreo y que no se modifica. ¿Y quién lo valida ese derecho? El derecho debería acompasar y acompañar de manera viva los cambios de la sociedad. ¿Ustedes creen que somos la misma sociedad de hace 50 años, 150 años, no más? Casi 200 años atrás, cuando surgió la Constitución de 1853. Y fíjense si el derecho no es político, que ayer entré a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a dar una clase, y veo en Eudeva, que es la editorial, ¿no?, de la Universidad de Buenos Aires, la Constitución Nacional con todas sus modificaciones. Decía 1853, 1957, 1990. Se perdió una. La de 1940 no estaba. Pero eso, no me hablen de política, háblame de lo que dice la ley. Ahí está el punto. Lo que dice la ley no es un discurso natural como la manzana que cae del árbol. Incluso, vamos más allá, ¿alguien puede decir que Newton decía estupideces? No, sin embargo después vino Einstein. Entonces la ciencia es un discurso también, un discurso después están las ciencias duras y las ciencias sociales, y el derecho es una ciencia social, no como pretendió, no sé si hay abogados o no, Marta, no es como decía Kelsen, o de mi punto de vista, que el derecho es aséptico y de laboratorio y no tiene contaminación social. ¿Cómo no va a tener contaminación social una herramienta hecha por hombres y mujeres, destinada a regular las conductas de hombres y mujeres, interpretada y aplicada por hombres y mujeres? Claro que sí. Entonces, la perspectiva de género, como la reforma judicial, es justamente eso, un punto de mirada, una perspectiva. Por eso dije, los hechos no cambiaron. Lo que antes era un crimen pasional, hoy es un crimen con el agravante de ser por razones de género. El hecho es el mismo. Lo que antes era una reivindicación por la limitación de la jornada y por el cual colgaron a 4 tipos que festejaron, que celebramos, conmemoramos el Día Internacional del Trabajo hace poco, en 1886,
hoy es un derecho humano fundamental. Entonces, fíjense si no es un discurso de poder en su interpretación, y voy con un ejemplo más actual. Hay un referente político que quiere justamente eliminar el Ministerio de Mujeres. Y habla de la libertad. La libertad acotada, agotada, ilimitada a la libertad de intercambio de mercado, ¿no? Pero apela a la Constitución. ¿La libertad es la libertad solamente de mercado o es también la libertad sindical que impone el convenio 87 de la OIT, que también tiene jerarquía constitucional? Porque es la misma palabra. Entonces, lo que quiero resaltar es que no hay que naturalizar el derecho como un discurso cuasi religioso, que todos tienen el derecho a hablar de política judicial, de la integración del Poder Judicial que se debe esta democracia, porque no por nada y no por casualidad, porque existe esta concepción del Poder Judicial, es que luego de, o estando por cumplir 40 años de democracia, tenemos un Poder Judicial acá, y como lo marcaba el Secretario General también en el mundo, que es utilizado como herramienta de cercenamiento de derechos o de desconocimiento de derechos. Un Poder Judicial que llega tarde en los casos de violencia de géneros, a veces al punto tal de llegar al femicidio, desconociendo solicitud de medidas de restricción, desconociendo la efectiva peligrosidad. Entonces, me gustaría que quede clara esta cuestión. El patriarcado no es un discurso o no es una concepción de odio o relegamiento o negación del varón. Simplemente es no desconocer que está legitimada esa desigualdad estructural que tienen las mujeres a nivel remuneratorio. Ya sabemos que la brecha salarial es del 27%, que existen el famoso techo de cristal para acceder a puestos de disposición de poder, o la segregación horizontal que existe, ¿no? La feminización de determinadas tareas. ¿Por qué tenemos casi un 100% de mujeres como trabajadoras de casas particulares y o casi un 90% de trabajadores de la industria de la construcción, si no hablamos de la proyección de esa división de tareas de lo doméstico, ¿no? Y proyectado a la feminización de las tareas enfermeras, todo lo que tenga que ver con el cuidado, maestras, ¿sí? Ante el cambio de la sociedad eso se va modificando. Bueno, tuvimos mujeres que no le querían otorgar el título de médica o de abogada. Entonces, fíjense si eso no hace carne, ese discurso no hace carne. Y para... ¿Cómo voy con el tiempo? Bueno, quiero terminar de cerrar con una encuesta que hizo la misma Corte. La misma Corte en el 2020, la oficina de... Hola Ceci, ¿qué es? La oficina de violencia... No sé si... No, la oficina de mujeres, que es por la cual la Corte quiere hacer la capacitación de la ley Micaela, que debiera hacerla a través del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, no a través, o sea, fíjense esto, familia judicial, incorporación y replicar la misma lógica, el intrapoder, no la endogamia. Yo hago la capacitación de la ley Micaela por gente que tengo adentro en la Corte, hermoso. Tenemos 4 jueces varones. Ojo, cuando hablo del patriarcado, hablo de un discurso que pueden encarnar mujeres también, porque a veces nos vienen a correr a las feministas de, ay, vieron ahora la sucesora o Patricia Bullrich, es un discurso que nos cruza a todos y a todas. A todos y a todas. Esta encuesta del año 2020, o 2019, creo que fue previa a la pandemia, habla de la composición del Poder Judicial y dice, ok, el Poder Judicial de la Nación, porque tenemos que hablar de poderes judiciales, están los poderes judiciales provinciales, está compuesto en un 60% por mujeres y en un 40% por varones. Bravo, qué bien, hay más mujeres que varones. Ahora, cuando vamos a ver la composición, la segregación vertical y la segregación horizontal, vemos que, empiezo por la segregación horizontal, hay fueros fálicos, ¿no? Como digo yo, que es el fuero penal, que es directamente identificado con el ejercicio del poder o la punición, o el poder punitivo del Estado. Ahí en su mayoría son varones. Y ni que hablar, creo en la Cámara de Casación, pues en la Cámara de Casación, en la Cámara Federal, es un 100% de varones.
Y después tenés fueros como los de familia, la proyección de lo doméstico, donde su mayoría son mujeres. ¿No? Entonces, esa es la feminización. Ahí fue, o el contencioso administrativo federal también en su mayoría son varones. Todo lo que tiene que ver con el poder No siempre. directamente, ¿cómo? No siempre. Hubo muchas cosas mujeres en el fuero. En el contencioso. Sí. Sí, ahora hay una, creo, Pico no es ay, no me acuerdo el nombre. No, hay camaristas, Sí, y juezas. Liliana Reina, Claro. Clara Pico, y jueces en un momento, bueno, en el edificio de Carlos Pellegrini, allá por el Sarmiento. Sí, Carlos Pellegrini 685. ¿Cómo? Claudia Caputi, Claudia Caputi, que está en la Cámara de Sala 2. Por eso digo que es un discurso y Está bastante balanceado. muchas veces son lo que enarbolan las mujeres también, ese discurso. Y también hablamos de la segregación horizontal, la vertical. Bueno, esto, en su mayor porcentaje, en un 56%, las tareas de administrativas o de maestranza o prosecretarias para abajo en un juzgado las llevan a cabo las mujeres, mientras que su mayoría, jueces, a nivel general, son varones. Pero hubo de parte de la fiscala Mónica Cuñarro, y con esto cierro, una encuesta anónima que se hizo en el sistema de justicia, creo que en general, tanto en fiscales y fiscalas como en el Poder Judicial de la Nación, sobre casos de violencia intra, ¿no?, el Poder Judicial. Y ahí las encuestas lo que arrojaron, que eran pavorosas, era lo que denunciaban las juezas o las integrantes de ese Poder Judicial o de ese Ministerio Público Fiscal, era el congelamiento incluso de sus concursos o la no promoción como forma de disciplinamiento, o las violencias o las intimidaciones se daban casi siempre en el ámbito territorial de esos jueces que eran sus propios despachos, ¿no? Y los resultados que se arrojaron fueron, la verdad, que contundentes, y yo creo que sobre todo porque eran anónimos, ¿no? Y pudieron expresarse así con mayor libertad. Lo que quiero decir y terminar y cerrar es que el derecho es un discurso de poder, el Poder Judicial es un poder político como los otros poderes del Estado, y que lo popular, el pueblo, sea el signo político que tiene, no tiene posibilidad de pronunciarse respecto de esos jueces y juezas, tal como decía recién el secretario general. Los mayores representantes de nuestro país fueron abogados y abogadas, pero no solamente los mayores representantes, sino los asesores que hay en el Congreso, la mayoría son abogados, los integrantes de los otros poderes del Estado. Hay un libro muy interesante que me gustaría recomendar de Victoria Gesacki, una socióloga, que es La educación en la clase alta argentina, y ella destaca esta situación, ¿no? Y habla de un cierto spirit, ¿no?, ella lo denomina así, que tienen las clases altas y que de alguna forma está proyectado también en el Poder Judicial. Básicamente dejar estos conceptos para la reflexión. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a entrar en una etapa de preguntas y consultas. Quiero hacer dos menciones. En una se van a enojar y en la otra no sé. Se encuentra presente la doctora González Fondaña, que es titular del Juzgado Nacional del Trabajo número 28, y la señora Nora Barenstein, que es la madre del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Quería mencionarlos porque es un honor tenerlos en esta casa. Bueno, hablando de consultas, para todos aquellos que tengan inquietudes, quieran hacer comentarios, quieran hacer preguntas, está abierto el micrófono para cualquier inquietud. Yo quería recordar que hoy apareció una noticia donde Manuel López Obrador propuso o dio a conocer un proyecto de ley para la elección democrática de los miembros del Tribunal Superior Mexicano. Creo que tendríamos que tomar nota de eso y poderlo replicar aquí con la consabida modificación constitucional, pero bueno, creo que sería un buen remedio para nuestros males. Bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión respecto del tema que se ha estado debatiendo, quienes tengan
alguna consulta, también lo pueden hacer. Bueno. Una reflexión, creo que se me escucha, ¿no? Sí, Bueno, bien. Hola, bueno, buenas tardes. A ver, lo prendo. O mandale porque sale. ¿Sale? Sí. Si lo golpeo, ¿escuchan? Bueno, buenas tardes a todos y todas. Natalia, gracias por venir. No, una reflexión, digo, estabas hablando esto de que hay que meterse, ¿no? Y discutir del derecho, y creo que en los últimos años me parece que distintos temas se fueron sacando del ámbito público para que parezca que solo los que saben, entre comillas, puedan discutir, ¿no? Me parece que el derecho y la economía es otro de los ámbitos donde se corre a la población, ¿no? Y como que no podemos discutir, o no podemos hablar, o no podemos desde la vivencia personal expresar lo que nos pasa. Entonces, solo pueden opinar aquellos y aquellas que saben, que estudiaron y nada, y el resto esa posición pasiva de la escucha, ¿no? Sin capacidad. Me parece que ahí es una de la batalla cultural, ¿no? La famosa batalla cultural, que en algunos sentidos se fue perdiendo y debilitando, y me parece que en esos dos ámbitos, el derecho y la economía, me parece que es donde más notorio es esto del corrimiento de la discusión pública. Así que era esa reflexión para plantearlo. Gracias. Acá tenés la señal. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Sí. Yo no vengo del ámbito del derecho, entonces puedo hacer preguntas aparentemente estúpidas, Son las más importantes, me parece. por desconocimiento. Pero yo me pregunto, ¿quién sabe a la gente que está acá, de parte del Poder Judicial o que pertenecen a los poderes ligados al derecho? ¿Qué es lo que pasa con las Cortes Supremas en la historia y en los distintos países? Por ejemplo, a mí me sigue llamando la atención con cosas que nada tienen que ver con la democracia ni con elecciones por parte de la población acerca de quienes toman a su cargo la elección de distintos asuntos. Me sigue llamando la atención que la Corte Suprema, por ejemplo, no sea elegida. Me llama la atención y eso sí me parece muy estúpido porque acá está muy naturalizado eso. Pero además viene provenir de los orígenes de la República. Pero me pregunto cómo es en otras latitudes, en otros países, en otros momentos de la historia, si esto de que la cabeza de los poderes judiciales no está sujeta a una elección popular. A mí digamos, me preocupa, me indigna también, pero me parece que es una cosa tan materializada que ni siquiera tiene el derecho a hacer una pregunta inteligente. En el caso de la Argentina, desconozco en otras latitudes, bueno, está establecido por la Constitución Nacional, pero si nosotros lo comparamos con la selección de los magistrados en general, que hay todo un proceso establecido, una reglamentación con presentación de antecedentes, con registración en el Consejo de la Magistratura de los aspirantes, hay estadios diversos, como son las pruebas de oposición. Para quien no sabe, bueno, un examen para juez implica un examen de 8 horas sin contacto virtual y solamente con comparecimiento a un ámbito bastante acotado, con una valija llena de libros. La doctora González Fontaña me podrá corregir. Luego de aprobar ese examen, uno pasa a una segunda instancia donde se designan las ternas, luego eso es sometido al listado del Poder Ejecutivo, luego se pasa al Poder Legislativo para que los representantes del pueblo y los representantes de la nación conozcan los antecedentes de un juez. Bueno, aparentemente esto se ha obviado en términos de la elección de quienes ejercen la mayor magistratura. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos hoy en día en funciones 2 jueces de la Corte que han sido designados por decreto. O sea, ni siquiera han ingresado
al ejercicio de sus facultades y de sus potestades de una forma legal en términos de lo que son los reglamentos y la Constitución Nacional. Entiendo que no conozco yo cuál es el antecedente de la posibilidad de elección popular, pero tampoco llegué a leer la nota hoy sobre la configuración del proyecto de López Obrador, que es un proyecto muy cercano porque es en América, pero entiendo que en lo mínimo en este país tampoco se han cumplido ni siquiera los requisitos de elección y designación de los miembros, claro, de la Corte Suprema, porque ni siquiera han hecho ese íter que se establece para los jueces comunes, para los jueces o magistrados de primera y segunda instancia. Entonces, creo que estamos a años luz de reconocerle, por lo menos legitimidad, a 2 de los jueces que integran nuestra Corte Suprema de Justicia. Seguramente será un tema para analizar cuál es el historial o cuáles son las diferentes variables en el mundo sobre la elección de los magistrados, ¿no? En otros países, como por ejemplo El Salvador, se eligen a través de asamblea legislativa. En Chile los propone el presidente por terna de la misma corte, es decir, hay otras formas y modalidades. Nosotros tenemos esta forma, digamos, compleja de elección, es decir, intervienen varios poderes. También en nuestro país tenemos el decreto 222, creo que /03, en donde obviamente por la historia de Argentina los magistrados tienen que acreditar un compromiso con los derechos humanos y demás, ¿no? Es un decreto del año 2003, pero creo que la famosa deconstrucción, ¿no?, que ahora se habla tanto, implica, para poder reconstruir, por lo menos deconstruir que la forma de elección de magistrado no es unívoca y no es que no admite otra forma o es inmodificable. Por supuesto que tenemos la forma de elección a través de la Constitución Nacional, y por eso hace tanto hincapié en que la Constitución Nacional tiene que acompasar los cambios de las sociedades. De hecho, la derivación del constitucionalismo liberal al constitucionalismo social vino de la mano también de los cambios en el mundo producidos por la primera revolución industrial y también con la finalización de la Primera Guerra Mundial en 1918. No por nada la OIT se crea con el Tratado de Versalles en 1919 y tenemos una ley de jornada de trabajo, primer convenio de la OIT, de 1929. Y muchas veces nos hablan de modernizar el derecho del trabajo, ¿no? Y ya tenemos que flexibilización y modernización implica siempre reducción de derechos. No, esta también es otra disputa de significado. También se puede modificar la reducción de las jornadas, que está pasando en todos los países, sobre todo después de la pandemia. Cada vez que el capital entra en crisis, se pone en cuestionamiento el debate sobre la división entre el tiempo libre y el tiempo puesto a disposición del empleador, que no es nada más que la jornada de trabajo. Eso, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de esparcimiento. Y ahora, no sé italiano, pero esa famosa foto que vimos en la pandemia, los italianos poniendo producir, distribuir, bueno, no sé, pero tenía relación y vinculación con esto, ¿no? Se habla de la pérdida de puestos de trabajo con la innovación tecnológica, como si la innovación tecnológica fuese neutra. Esto es como un martillo, con un martillo puedes construir algo, partirle la cabeza a alguien también. Bueno, en tanto instrumento de producción. Lo mismo pasa con la innovación tecnológica. ¿Quién va a estar en contra de la innovación tecnológica? Ahora, si esa innovación tecnológica implica que te pongan un supermercado en zona norte con cámaras y no haya ni un puesto de trabajo, ahí te cuestionas el fin del Estado, el fin del derecho, porque ¿para qué es? ¿Para acumular ganancias de innovación tecnológica o para modificarle la vida a la gente? Es una pregunta que te hacen pasar por utópica, nostálgica, pero en realidad es el kit de la cuestión. Y lo mismo creo que pasa con la forma de elección de los jueces. Por eso digo, con irnos con los conceptos de reflexión, decir, esto no es natural, ¿no? No es que el derecho de la Constitución es como el sol que sale todos los días. Y por eso dije, ojo con la noción, pasa con la reconceptualización, digámoslo así, de los derechos laborales como delitos. Hoy hay dirigentes gremiales detenidos por el reclamar diferencias salariales, lo voy a poner todo en términos jurídicos, reclamar diferencias salariales que surgen de un convenio colectivo. Un convenio colectivo es una norma imperativa que no se puede desconocer.
Y si esa diferencia salarial, porque te pagaron menos que lo que dice tu salario básico de convenio, la reclamas a través de una medida de acción directa, como la huelga, estoy hablando de la huelga que está incluida en el artículo 14 bis, producto de una convención constituyente también posterior a un golpe de Estado. O sea, si el 14 bis es hoy en día es la tabla de Camilo Cienfuegos bajando de Sierra Maestra, hay algo que está funcionando mal. O sea, funcionando mal en qué sentido. Nos quieren arrebatar esos derechos, que son un mínimo compendio de la Constitución del 49, que no se nombra y parece que no existió en la Facultad de Derecho. Entonces, quiero decir que los silencios, las omisiones, y con esto vuelvo a lo de que no lo cerré esa idea, esa medida de acción directa reconocida en nuestra Constitución Nacional como una libertad pública fundamental, dicen algunos, o un derecho fundamental, bueno, es calificada como delito de extorsión o turbación a la propiedad. Entonces, fíjense si la calificación jurídica no es central y fundamental. Y yo siempre digo lo mismo, como decía, equivocando Aristóteles, hay distintas interpretaciones. Sí, siempre hubo distintas interpretaciones jurisprudenciales desde ya, por eso existen mecanismos incluso en las cámaras para homologar y unificar esas interpretaciones, los plenarios y demás. Ahora, se puede decir muchas cosas de la cosa, como decía Aristóteles, pero no cualquier cosa de la cosa. No podés decir, siendo constitucionalista, que el principio de inocencia del 18 de la Constitución Nacional es principio de culpabilidad. No podés decir que el derecho a expresarse o a manifestar o pedir ante las autoridades y hacerlo en el espacio público es extorsión. Porque eso no es respetar ni siquiera una hilación causal del mínimo de ese derecho. Por eso a veces se habla del vaciamiento del contenido del derecho en cualquiera de sus disciplinas. Se me fui de mango, pero... Bueno, si hay alguna otra inquietud, algún otro comentario, yo lo que quería agregar que no puede ser cualquier cosa el derecho, es las declaraciones de la principal referente de la oposición diciendo que la indemnización es un robo. Es un robo, ¿sí? No puede haber un robo donde hay un derecho. Pero bueno, hemos llegado a límites impensados. Bueno, si no hay ningún otro comentario, damos por... bueno. ¿En qué perspectiva positiva se de que con el juicio político se llegue a algo sin recurrir a instancias internacionales o de otro tipo? Porque dicen que es porque llegó tarde, pero bueno, algunos nos enteramos de lo que pasa allí, otros, la gente en general no se entera. Ahí está, ¿por qué no se entera? Exacto. No es importante, es como decía recién quien hizo uso de la palabra. Lo mismo pasa con la economía, otra ciencia social. La economía política también está pensada desde un sujeto que parece que no está tocado por nada, ¿no? Igual que el derecho. El derecho se supone que está destinado a personas que nacen, se reproducen, mueren, tienen afecciones, emociones. Sin embargo, cada vez que hablamos del sujeto de derecho parece que es una entelequia, que no está atravesada por ninguna de estas contingencias. Lo mismo pasa con la economía. Parece que cuando se habla de economía política, por lo menos la ortodoxa, no está cruzada por ningún tipo de interés, ni que no hubo distribución de poderes sociales previa a esta forma de producción que lleva ya 600 años, porque antes existió el feudalismo. ¿No? Parece que esto está eternizado y que nosotros vayamos a fenecer bajo una misma forma de producción económica no significa que sea natural, porque nuestra existencia es bastante corta. Entonces el juicio político, la famosa correlación de fuerzas, por eso me parece, es el mecanismo constitucional que si no se cuentan acreditados los cargos que se le hicieron a los cortesanos para juzgar su conducta a través de las pruebas de testigos, ya hemos escuchado, por ejemplo, respecto de la obra social del Poder Judicial, bueno, no se chequeó con pruebas ningún incumplimiento o desobediencia a sus deberes de magistrados. Ahora, tuvimos otra experiencia histórica hace un poco más de 20 años de una Corte Suprema que el 28 de diciembre del año 2001 tuvo su primer, manifestación popular en contra. Veníamos arrastrando el 19 y 20 de diciembre, sacó la constitucionalidad del corralito, ahí fíjense cómo tocó, yo esto me lo acuerdo porque me estaba por recibir unos meses después, entonces no podía entender cómo la diferente composición social estaba reclamando esa corte
En esa oportunidad que hizo la Asociación de Abogados Laboralistas, no la instaba a esas movilizaciones, yo veía de repente a personas cuyo trato social era elevado, casi poniendo velitas en los escalones de la corte o tirando piedras a la corte o tirando piedras a los bancos, por la Constitucional del Corralito, también trabajadores y trabajadoras, porque había sido una corte de un sesgo profundamente antiobrero y antisindical. Y la verdad que decía, bueno, evidentemente es una cuestión de demanda social, no estaban de acuerdo con esa corte. Para mí la diferencia era que lo que estaba muy en crisis era la corte y no tanto la concepción social del Poder Judicial. Porque, ojo, quiero decir esto, y no es porque hay magistradas presentes, también a los jueces y juezas que se avinieron a su interpretación constitucional, los persiguieron con el Consejo de la Magistratura como si fuese el Tribunal de Torquemada. Y los destituyeron, los corrieron. Entonces, fíjense, y esto fue así, ¿no? O juezas que denostaron, yo siempre digo lo mismo, como Dora Temis, cuando hizo lugar a la medida cautelar por el incumplimiento de la ley de paritaria docente, y la tildaron de jueza kirchnerista. Y ella había hecho lugar, o sea, con su criterio judicial, eso sí es por el contenido de la sentencia. O sea, yo litigo, puedo estar más de acuerdo o no, pero una cosa es el prevaricato y otra cosa es la verdad no estoy de acuerdo con la interpretación y para eso tengo el mecanismo de apelar y demás. Y va a revisar mi fallo un doble conforme y demás. Pero lo que quiero decir es que esa corte tampoco daba la correlación de fuerza. Y fue tal la queja por la constitucionalidad del Corralito que también, o casualidad, un día antes creo de meterse la feria o de iniciarse la feria de enero, que en febrero del año 2002 sacaron un fallo que revieron su temperamento. Y no recuerdo bien, pero no dieron los números para destituir a los jueces por el juicio político, sin embargo estaba tal horadada la legitimidad social de esa corte que muchos terminaron yéndose. Entonces fíjense lo que pasa cuando hay un pueblo sin ningún tipo de... un pueblo, sea piense de una forma o de otra, que reclama que ese poder judicial está en su cúpula, por lo menos, dictando sentencias no conforme al derecho ni a su criterio jurisprudencial restrictivo, hasta podemos decir, sino en función de los intereses económicos. Tuvimos una corte, y con esto sí cierro, que en un fallo en 1993, Rodríguez con embotelladora, habló de las consecuencias del fallo porque iba a aventar las inversiones. Bueno, tenemos cortesanos que se expiden en universidades extranjeras hablando de que los derechos... Bueno, perfecto, eso puede ser una opinión política, pero quienes sostienen eso se someten, sea el partido que sea, se someten al escrutinio popular, ¿no? O el presidente de la Corte hablar sobre que si eventualmente sería o no inconstitucional la emisión monetaria. Lo que quiero decir es que está perfecto que lo piense, porque el juez es un ser humano, pero no puede dictar sus sentencias conforme a su pensamiento político, que todos los jueces lo tienen y está muy bien, es un derecho político, sino que lo tienen que hacer en función de la Constitución, con interpretaciones más amplias o más restrictivas, lo que sea, pero en función de la Constitución. Mati, yo he escuchado muchas veces hablar... no, para mí es un placer y te digo como Martita que me comprende la generalidad de la ley, sobre que el Poder Judicial y el derecho no son una entelequia, no son una cuestión, no están rodeados de una cuestión aséptica, sino que tienen que ver con el ejercicio del poder. En ese
una apreciación de tipo política, ¿no? Yo coincido con su pensamiento y como tiene que ver con un poco con lo último que hablaste, quería saber qué te parece a vos eso. Yo voy a contestar con lo que dijo un juez respecto de la Corte en lo jurídico, que es imposible que no se entrelace con lo político, porque como decía el secretario general, ¿cómo puede ser que teniendo eso a estudio, 5 días antes de la elección con las boletas impresas, eso daña y lesiona profundamente la institucionalidad? Y lo digo desde el punto de vista más político que otra cosa. Y él decía que la Corte no tiene competencia ni originaria ni federal para eso, y que sería, si se hace en función de lo que dice el artículo 5 de la Constitución Nacional, estaría robándose la suma al poder público. Entonces, si el poder del Estado destinado a administrar justicia o interpretar las leyes tiene una interpretación de esas características, ¿no?, absolutamente contraria a lo que dispone la ley, la competencia, no estoy hablando ni siquiera del contenido, la competencia. Y bueno, yo la verdad que soy bastante resistente a decir, me costaría decir que no se cumple el fallo judicial. No todos estamos chipeados. Si te contesto como abogado, te diría que no. Si te contesto desde un punto de vista ciudadano, te diría que sí. Pero me parece que estamos en un momento en donde, desde el punto de vista de la objetividad y desde el lugar de la función de jueces, en este caso de la Corte Suprema, están básicamente gobernando en ese sentido. Eso me parece lo peligroso. Y lo peligroso incluso, o sea, es la misma Corte, lo soslayamos, pero la misma Corte que sin ningún tipo de pericia determinó cuál era el porcentaje de la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires. Y digo un tipo de pericia porque ya los tuvimos que son médicos también con respecto a la inconstitucionalidad del decreto que determinaba la no presencialidad ya por la segunda ola de COVID, ¿no? Es decir, pero ¿cómo haces para afirmar un hecho sin la expertise necesaria, ¿no? Como si fueras médico o si fueran contadores, no sé, cosa que hagan determinación presupuestaria. Y la verdad que eso me parece, y es un fallo que se conocieron, por lo menos ya que se están investigando, en donde a todo evento podría haber habido un tráfico de influencias en ese fallo entre el ex ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con quien fuera el vocal o quien es el vocal del presidente de la Corte. Eso me parece peligrosísimo. Bueno, si no tenemos más consultas, más comentarios, vamos a dar por cerrada la actividad y vamos a despedir a nuestra invitada.